Buenas noches, ingeniero. Nosotros el día de hoy le vamos a hablar sobre la fermentación alcohólica para la producción de energía renovable a partir de desechos agrícolas. El grupo se encuentra integrado por la ingeniera Mónica Corro y por Daniela Cabezas. Tenemos como introducción que esta es una de las opciones para producir etanol, es por medio de la fermentación a partir de materias primas ricas en carbohidratos, azúcares, almidón, celulosa, entre otras. Por tal razón, es común designar al etanol obtenido por esta vía como bioetanol. Entre estas materias primas se encuentran las frutas y vegetales como la caña de azúcar, la remolacha, en cereales del trigo, maíz, sorgo, los tubérculos, papa, yuca, y en general materias primas provenientes de lignocelulosas y de residuos orgánicos. Según la Agencia Internacional de Energía, el potencial de esta fuente de energía es considerable, pues se calcula que el bioetanol podría sustituir un 25% de la gasolina utilizada como combustible para el año 2025. Es importante destacar que el propósito de este proyecto es exponer los principios empleados en la producción de etanol mediante fermentación alcohólica a partir de melazas. Tenemos una metodología aplicada experimental como fermentación alcohólica. El proceso de fermentación alcohólica a partir de la melaza comienza con la preparación de residuos agrícolas. Puede ser a través de la molienda o por un pretratamiento para liberar azúcares. Posterior a ello sigue la hidrólisis del proceso, que es una etapa crucial ya que los polisacáridos complejos, la celulosa, hemicelulosa y almidón se descomponen en azúcares simples. Continuamos con la fermentación alcohólica, que es la inoculación de la levadura, que también es un punto crítico dentro de este proceso. Se obtiene a una temperatura de 30 a 35 grados con un pH de 4 a 5. La recuperación del etanol se obtiene por la destilación y las temperaturas son más bajas que el agua. Posterior a ello y para finalizar es el uso del etanol como biocombustible para generar energía. La descripción del proceso y los puntos críticos tenemos la preparación de los desechos agrícolas, que son residuos de los cultivos de caña de azúcar. Contienen principalmente celulosa, hemicelulosa y almidón, que son polímeros complejos que necesitan ser convertidos en azúcares simples para ser fermentados por las levaduras. Aquí se realiza un pretratamiento para que los azúcares sean accesibles y se realiza, puede ser físico o químico. Físico mediante la trituración, molienda o químicos mediante hidrólisis ácida o enzimática. Este paso es crucial para convertir las cadenas largas de polisacáridos en monosacáridos fermentables como la glucosa. Posterior tenemos la hidrólisis, que es una etapa igual crucial en los polisacáridos complejos. La celulosa, hemicelulosa y almidón se descomponen en azúcares simples que las levaduras pueden fermentar. Aquí se encuentra la hidrólisis enzimática, que se emplea enzimas específicas como celulosas, amilasas para convertir la celulosa en el almidón en azúcares fermentables. En cambio, la hidrólisis ácida utiliza el ácido, generalmente ácido sulfúrico, diluido para romper cadenas de polisacáridos y liberar azúcares simples. Continuamos con la fermentación alcohólica. Una vez que los azúcares simples están disponibles, se inicia la fermentación alcohólica. Aquí se utiliza levadura, ya que es eficiente en la conversión de glucosa en etanol y en CO2. Moni, el micrófono. Continuando con la exposición, tenemos los cálculos de rendimientos teóricos y reales. Tenemos el rendimiento estequiométrico teórico, que según la ecuación proporcionada por cada gramo de glucosa consumida se produce el 0,511 gramos de etanol.
el 0,489 gramos de dióxido de carbono. Tenemos el rendimiento del sustrato sobre el producto, donde la fórmula es el peso de etanol producido sobre el peso de glucosa consumida. Con los datos obtenidos tenemos que el 0,511 gramos de etanol dividido para un gramo de glucosa tenemos el 0,511 gramos de etanol sobre gramos de glucosa. En los cálculos reales de rendimientos teóricos y reales tenemos el rendimiento de la biomasa sobre el sustrato. El rendimiento de la biomasa sobre el sustrato se calcula utilizando la siguiente fórmula. XY sobre S, que es igual al peso de la biomasa producida sobre el peso de la glucosa consumida. Por ejemplo, si se consume 100 gramos de glucosa en un total y de esa cantidad 10 gramos se convierte en biomasa, tenemos que YX sobre S es igual a 10 gramos de biomasa sobre los 100 gramos de glucosa, teniendo un resultado del 0,1 gramos de biomasa sobre gramos de glucosa. Para los cálculos para la evaluación del rendimiento global, tenemos el cálculo del rendimiento global. Supongamos que tenemos un gramo de glucosa. Inicialmente, este gramo de glucosa se repartirá entre la producción de biomasa y la producción del etanol. La glucosa utilizada para biomasas, la fórmula de la glucosa, la fórmula para la glucosa para biomasa es igual a 1 gramo de glucosa por el rendimiento de biomasa sobre el sustrato. Es decir, que 1 gramo de glucosa por el 0,1 gramos de biomasa sobre gramos de glucosa nos da un resultado del 0,1 gramos de bior. La glucosa utilizada para etanol. La fórmula es glucosa para etanol es igual a 1 gramo de glucosa menos el 0,1 gramos de glucosa, dándonos un resultado del 0,9 gramos de glucosa. Ahora, utilizamos esta glucosa restante para calcular la producción de etanol. La producción de etanol es igual al 0,1 gramos de glucosa por el 0,511 gramos de etanol sobre gramos de glucosa. Como resultado tenemos el 0,4599 gramos de etanol. Dentro de esto también tenemos la evaluación del rendimiento global. Para tener una idea más clara del rendimiento global del proceso, sumamos las contribuciones de cada componente. Biomasa producida es de 0,1 gramos, etanol producido el 0,4599 gramos. La eficiencia del uso de la glucosa para ambos fines se puede evaluar en función de los rendimientos y la distribución del sustrato. En este caso, hemos mostrado que el 10% de la glucosa se destina a la producción de la biomasa, el 90% de la glucosa se convierte en productos, de los cuales el 45,99% es etanol. También tenemos la recuperación del etanol. Una vez que la fermentación ha sido completada, el siguiente paso es la recuperación del etanol. La destilación es el proceso más común para separar el etanol de la mezcla de fermentación. El etanol obtenido puede ser utilizado como biocombustible para la generación de energía renovable, como combustible para vehículos o para la producción de electricidad mediante motores de combustión. Conociendo que un bioreactor, la función principal es optimizar el bioproceso aeróbico o anaeróbico a través de parámetros de control como temperatura, agitación, pH y oxígeno disuelto, creando un ambiente ideal para que las células se reproduzcan, presentamos la diagramación de nuestro bioreactor. Aquí tenemos la diagramación de la fermentación alcohólica. Empezamos por aquí, por esta etapa que es el bioreactor de fermentación, que está con la A. Es un recipiente en forma cilíndrica en acero inoxidable. Tenemos también en esta parte de acá, tenemos los recipientes de almacenamiento de ácido y bases respectivamente. Por ejemplo, en el B está el ácido y en el C está la sosa. Tenemos también acá arriba el recipiente de almacenamiento de melasas.
En el FM es el flujo de las melasas. Por aquí está la tubería donde que le conduce hasta el bioreactor. Pero aquí tenemos unas válvulas que nos ayuda nos permite controlar el flujo. El FE es el flujo del agua. Igual como podemos ver, igual por medio de la tubería sigue el flujo del agua. Acá tenemos el flujo del dióxido de carbono, lo que emite, lo que sale en forma de dióxido de carbono. Acá tenemos un flujo de aire. Dentro de este también tenemos aquí una bomba de crema de las levaduras en esta parte de aquí, donde que va a permitir salir. En el D, en esta etapa encontramos los recipientes de recolección de las levaduras y las vinazas para el reciclaje. ¿Qué son las vinazas? Las vinazas es un residuo líquido que se obtiene de la fermentación y destilación de las melazas. Seguido tenemos por acá, tenemos el E. El E es un decantor. ¿Qué es el decantor? Es un recipiente que se usa para separar dos sustancias para la decantación, como son la sosa y el ácido. Tenemos acá el O. En el O igual son válvulas de reciclaje para las levaduras. Acá tenemos en el FE es el flujo de las vinazas. Igual aquí en el P tenemos las bombas de reciclaje de vinazas y tenemos el H. El H es un intercambiador de calor para el enfriamiento de las vinazas. Tenemos el F, aquí está el F, que son las válvulas automáticas. El K es el recipiente de recolección del caldo de fermentación. Este es el líquido que queda después del proceso de la fermentación y que contiene gran cantidad de microorganismos. Tenemos acá el G. En esta parte está el G, que es el recipiente de recolección de las vinazas. Acá está el G. En esta etapa es el intercambiador de calor para el calentamiento del caldo de fermentación. Tenemos el N, que igual el N son las bombas de alimentación a la columna de destilación. Tenemos el L. En esta etapa, en esta parte, la columna de destilación donde que permite separar por evaporación el etanol del cultivo de fermentación. Y tenemos acá el PEP. El PEP es el flujo del etanol, donde que ya sale en forma de alcohol. Bueno, continuando. Dentro de esta diagramación encontramos cuatro subsistemas. Uno que es la reserva de melazas, que es un recipiente en forma cilíndrica dotado de un sistema de agitación y de un sistema de calentamiento. También tenemos un bioreactor, que es un recipiente de forma cilíndrica en acero inoxidable equipado con sistemas de medida como temperatura, pH, volumen de entrada para las melazas. Entra melazas, agua, vinazas, ácido y sosa, y de salida para el cultivo fermentado, para la evacuación del aire, para la evacuación del dióxido de carbono y evacuación de levaduras en exceso. Un motor permite agitar el líquido, evitando así la formación de gradientes y concentración y temperatura. Tenemos también un decantor, que es un recipiente de forma cónica que permite la recuperación en continuo de las levaduras para concentrarlas, y una columna de destilación que permite separar por evaporación el etanol del cultivo de fermentación. Las vinazas que resultan de la destilación se reciclan para consumir en azúcar residual. Aquí presentamos una comparación de resultados con ensayos pilotos de 100 litros y la fermentación alcohólica a partir de melazas. Tenemos como conclusión que el etanol, también conocido como bioetanol, cuando se produce a partir de materias primas ricas en carbohidratos como azúcares, almidón o celulosa, pueden generarse a partir de frutas, vegetales, cereales, tubérculos y residuos orgánicos. La Agencia Internacional de Energía estima que esta fuente tiene un gran potencial. En conclusión,
La producción de bioetanol mediante biotecnología tiene un gran potencial para contribuir las energías renovables gracias a su sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, existen desafíos económicos como el alto costo de las materias primas y el consumo energético en la destilación. Estos problemas podrían mitigarse con tecnologías más eficientes como una destilación solar y el uso de cepas de levaduras especializadas. Además, se debe considerar los efectos negativos de la producción masiva de bioetanol, como la competencia con la producción de alimentos y los impactos ambientales. Por lo tanto, es crucial un enfoque integral que promueva el desarrollo sostenible, incluyendo la diversificación de la producción a partir de desechos y subproductos agrícolas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igual.